Episodio número 11. Limpiar la casa. Why do we fail at everything? Antes de comenzar el episodio, queremos recordarte que puedes usar la transcripción gratuita del episodio y las flashcards de vocabulario para memorizar todas las palabras nuevas que vas a aprender. Querido estudiante, somos César y el inglés. Estamos vivos, estamos bien. Hemos vuelto después de... El último episodio fue en julio. Julio, creo que sí. Así que agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses. Da pena. Y creo que comenzamos cada episodio así, ¿no? Pidiendo el perdón por el tiempo que llevamos desde el último. Pero especialmente esta vez lo sentimos. Sí, por eso hemos decidido titular este episodio Why do we fail at everything? ¿Por qué fallamos o fracasamos? Mejor dicho, ¿por qué fracasamos con todo? Pero especialmente con limpiar la casa. Así que hemos combinado estos dos temas porque es algo que ahora mismo estamos usando el episodio para... ¿He cometido un error? No. Me miras de esa forma. Con cara de amor. Sí. No me acuerdo de qué estaba diciendo. Que hemos combinado dos de nuestros grandes fracasos juntos. Uno es limpiar la casa y otro es ponernos a grabar este podcast. Creo que para la última vez deberíamos explicar por qué llevamos tanto tiempo sin hacer el episodio y luego en el futuro nunca volvemos a hablar de estos temas. Incluso si llevamos mucho tiempo sin grabar nada, no volvemos a estos temas de explicar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Sí, además yo tengo, probablemente los estudiantes lo saben, tengo otros 2 podcasts, uno para intermedios, para nivel intermedio, otro para avanzados. Sí. Y al principio siempre quería hacer un episodio a la semana y normalmente es así, pero a veces, por cualquier razón, no puede ser. Pero es verdad que soy más disciplinado que con este proyecto, sí, que es más complicado porque somos 2 y los 2 tenemos que estar en el mood, tenemos que estar en el humor perfecto para hacerlo. Espera, y probablemente soy mala influencia también. Que tú eres una persona que trabajas mucho, te gusta trabajar, y para mí, dado que ya tengo un trabajo todo el día, no quiero, frecuentemente no es la primera cosa que quiero hacer al volver a casa, aunque diciendo eso, ahora que lo estamos haciendo, me gusta. Lo disfrutas mucho. Sí, exacto. Se nota. Es interesante. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta cuando vuelves a casa del trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Comer. Supongo que esperabas esa respuesta, ¿no? Claro, me encanta comer. No tengo gustos muy refinados, muy delicados. No eres un sibarita. Para nada. Pero sí, es que me gusta comer mucho. Me gusta una cantidad grande de comida. Hoy la merienda del inglés, la merienda es la comida entre la comida y la cena, entre el almuerzo y la cena. La merienda es como un snack por la tarde. Han sido 120 gramos de pasta. Sí, y mucho queso. Pero sabes que estamos fracasando de nuevo con algo, porque habíamos planeado que íbamos a explicar por qué llevamos tanto tiempo sin estar aquí y luego hablar rápidamente de la casa. Pero hemos fracasado en estas dos cosas ya. Pero sabes que tú no escuchas muchos podcasts, pero yo sí, a mí me gustan mucho. Los podcasts que más disfruto son los que son conversaciones entre 2 personas. Okay. Y ya está. Pero explicamos entonces por qué llevamos tanto tiempo. Al principio, porque tuvimos un mes de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Un mes muy bueno. Fuimos por muchas partes de España con mis amigos, visitando a los tuyos también. Así que familia también, sí, en España profunda, uh-huh. The real Spain. Y sí, nos ha gustado mucho. Y luego, en los últimos días,
ah, tuve una infección bastante mala del oído. Es que yo no puedo pronunciar es como se me ha roto. No, no lo pronuncio bien. Pero se me ha roto el tímpano, Ujú. sí, de mi oído, nadando solo un poquito en España, en el mar. El oído es la parte interna de la oreja, Mm. decimos oído, y el tímpano es, ¿cómo es en inglés? Es algo musical. Sí, un instrumento musical, the drum. Eso es el tímpano en español. Sabes que en el futuro voy a poder llamar a El Faro explicando mi experiencia del mar. ¿Y qué significa a ti el inglés, el mar? Es un podcast que os recomiendo mucho. Quizás es un poquito complicado todavía, pero en el futuro el Faro es un podcast muy bueno que recomiendo. Sí, bueno, es en realidad un programa de radio que Mm. se llama El Ah, sí, Faro, claro. bueno, pero es Nativos. para nativos o para estudiantes de español muy avanzado, pero es un tipo de programa perfecto porque oyes acentos de todo tipo de personas en España, personas que hablan más rápido, más lento. Sí. Da mucha tranquilidad también. También está muy bien Creo que producido. se graba por la mañana, ¿no? Por la madrugada. Por la madrugada, sí, sí. Creo que de hecho empieza el programa a las 2 de la mañana. 2 Exacto, a.m. algo así. Y me gusta mucho. Da mucho paz. Bueno, vamos a hablar de limpieza, de limpiar la Sí. casa. Bueno, ordenar y limpiar, que no es lo mismo. No. Tú eres ordenado, pero no eres limpio, pero no eres ordenado, o no eres ni limpio ni ordenado. Iba a decir que yo no soy ninguno de los dos. O sea, eres un guarro desordenado. Pues, supongo que sí. Pero siempre no me criticas para esto, pero al principio de la relación me dijiste, los ingleses tenéis la reputación en España, la fama de ser unos guaros, ¿no? Con la limpieza. No, bueno, yo no Pues lo, sí, no lo lo, dijiste. Quizás no así, pero lo no lo dijiste. puse así. Es verdad que, ¿sabes? Cada nacionalidad tiene unos clichés, unos estereotipos. Y en España, uno de ellos sobre los británicos es que no le ponéis mucha atención o tanta atención a la limpieza como en España. ¿Eso quiere decir que todos los británicos sean sucios? Pues obviamente no. Es verdad, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es que en los gimnasios en este país no sea obligatorio usar una toalla cuando estás usando las máquinas, porque eso a veces da un poco de asco. Sí, aunque post-COVID es necesario ahora limpiarlo no con una toalla, pero con un spray desinfectante. Lo que es mejor, de hecho, que usar una toalla. Si lo haces bien y si todo Sí. el mundo lo hace, es mejor. Sí, así que creo... Pero dijiste que no todos los ingleses son muy sucios en la casa, pero resulta que sí. Lo soy, por lo visto. Y no lo es, pero lo sabía, supongo. Es que no creo que sea muy sucio, pero a la vez tengo otras cosas que preferiría hacer que limpiar. Así que creo, cuando vivo solo, cuando estás en España, por ejemplo, la casa está mucho mejor. Y sí entiendo que puedo decir eso porque no puedes probar que no es así. Pero de verdad, te lo juro, cuando estás fuera, la casa está muy bien, muy limpia. Pero el problema, supongo, es que somos dos, viviendo con dos horarios muy diferentes y muy rápidamente los platos acaban en el lavabo o la ropa en las sillas, cosas así, en vez de ponerlo en su lugar correcto, dejamos todo en cualquier lugar, en el piso. Sí, es que creo que como el desorden crea un poco de momentum también, ¿no? Si ves que la casa está desordenada, pones incluso menos atención en ser ordenado o en ser, ¿no? ¿A ti qué es lo que más, bueno, de todas las tareas del hogar, Se fastidia. ¿Cómo? de todas las tareas del hogar, es decir, pues
quitar el polvo, eso es dusting en inglés. Sí. Quitar el polvo, limpiar el suelo. ¿Sabes que los oyentes han dicho que a ellos no les gusta que digamos las palabras en inglés? Que quieren que describamos una palabra que hemos usado en español sin traducirlo. Especialmente dado que hay mucha gente que escucha de otros países también. Bien, quitar el polvo es eliminar esas partículas pequeñas que se acumulan en las superficies. Quizás es más complicado eso. Pero sí, la verdad es que eso me parece un desperdicio de tiempo. Pero yo tengo alergia, soy alérgico. Pues dices eso, pero nunca veo evidencia porque yo nunca lo hago, nunca... Sí, muy bien. Nunca quito el polvo, pero estamos bien. Es como no estás estonando. Cuidado, la araña. Sí, tenemos muchas arañas, es verdad, pero vivimos en un sótano. Suficiente. Tengo un poco de miedo de que vayan a pensar que somos de verdad unos guarros horribles. Pues, iba a decir eso. No es tan malo, no es tan malo. Así. No, es que... Sí, es como... No nos da vergüenza invitar a gente a la casa, por ejemplo. No, pero en realidad, y esto mi madre lo dice mucho, la mejor forma de tener tu casa limpia es tener invitados frecuentemente. Ser muy popular. Sí. Qué pena que no lo seamos. No tenemos amigos. Sí, por lo visto que no. Es que llevamos... La casa está bastante mal ahora mismo y claramente es porque no hemos tenido a nadie en la casa en mucho tiempo. La semana que viene tenemos que hacer una cena y eso nos obligará a limpiar y a ordenar. Pues parecemos dos locos ahora, ¿no? Es que con toda la ropa secándose, no tenemos nada de espacio en nuestro salón. La casa no está nada limpia y nos estamos hablando como literalmente con nadie. Que quiero decir que con gente, pero gente que no está aquí, así que parecemos unos locos en nuestra casa sucia. Creo que ahora que hemos llegado al clímax del episodio... Iba a decir que el vibe de nuestro podcast es muy diferente del tuyo, ¿no? El César de los principiantes es un César totalmente diferente. Bueno, a ver... Sí, es un poco deprimente esto. No, a mí me da risa. Es broma. Al final se trata de... Sinceridad. Sí, y de estar a gusto, cómodo en tu casa. Es que todo el mundo está obsesionado hoy en día con la autenticidad. Y lo tenemos. Tenemos. Sí, no, es verdad. Es que estamos siendo muy sinceros, demasiado. Es verdad. Al mismo tiempo, no tenemos muchas cosas. No tenemos muchísima ropa. De hecho, ahora mismo tenemos 3 pantalones. Y compartimos mucho también. Para los dos. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a dejarlo aquí esta semana. Sí. ¿No? Sí. Tiene sentido. ¿Algún mensaje más para el mundo que quieras enviar? Pues estoy tratando de pensar en algo más que dar cuenta, pero no hemos fracasado de nuevo en usar palabras de limpieza, ¿no? Y no has tenido la oportunidad de ¿cómo se dice? Fanfarronear. Sí, eso. Pero, explica qué es, pero en español, no en inglés. Sí. ¿Qué es fanfarronear? Es hablar de todos tus logros, ¿no? Sí. Y los logros son las cosas que has conseguido, las cosas buenas. Las cosas que has logrado. Y hablarlo de una voz muy alta para que todo el mundo oiga, diría. Y sí, porque estás especialmente orgulloso de una invención española. Bueno, sí, hablando de la limpieza, la fregona, que es el utensilio que se usa para limpiar el suelo con agua y jabón, es un invento español. Es verdad. La fregona con un palo, la fregona que conocemos actualmente, que es una gran innovación. Quizás tú que estás escuchando piensa, pues no puedes surgir
ese tema en la conversación muy a menudo, pero te sorprendería cuántas veces César hablase de este tema. Así que es como lo menciono mucho. Es cierto, es cierto. Hombre, es importante. Sí, si lo ves por la calle, díselo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y estaremos aquí en el próximo episodio pronto. Espero que sí, eso espero. Un abrazo grande. Un saludo, chao.